Hola, ¿qué tal? Ahorita vamos a platicar un poquito de un libro muy bueno. Si te gusta la computación, pues este libro es muy, muy bueno. Eh, ya tiene más de 30 años, 35 años, yo creo, de que lo publicaron. De un profesor del Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Eh, yo cuando me lo topé, ¿verdad? Pensé que iba a ser el clásico libro, eh, pues de programación, así como a mí me enseñaron a programar cuando estaba en la prepa de muchachos, a ver, prendan la computadora, ¿verdad? Y vamos a hacer su primer programa de Hello, de hola, ¿verdad? Y te dictaban las instrucciones y ya. Pero los maestros no entendían en realidad de qué se trata la computación, ¿verdad? Este, este librito, ¿verdad? Se llama Estructura e Interpretación de Programas de Ordenador, ¿sí? De Harold Iverson, ¿verdad? Y bueno, fue publicado por el MIT, ¿no? La editorial del MIT, del TEC. Lo que me gustó de este libro, lo que me parece muy padre, ¿verdad? Es que no empieza, ¿verdad? Con el clásico de que la historia de la computación. En 1940, quién sabe qué en grupos inventaron quién sabe qué computadora. La clásica de separar, ¿verdad? La computadora del software en realidad. Aquí te enseña que no es para nada, ¿cómo se llama? Magia, ¿verdad? Te lo, te lo empieza a explicar en el primer capítulo, ¿no? Creo que es el primer capítulo. En el forward. Acknowledgements, aquí. Por ejemplo, estamos a punto de estudiar la idea de un proceso computacional, ¿sí? Los procesos computacionales son seres abstractos que habitan las computadoras. Conforme evolucionan, estos procesos manipulan otras cosas abstractas que se llaman datos. La evolución de un proceso es dirigida por un patrón de reglas que se llama programas, ¿sí? La gente crea programas para dirigir procesos. En efecto, estamos haciendo un conjuro, ¿verdad? Estamos llamando a los espíritus de la computadora con nuestros hechizos, ¿sí? Es una manera muy coloquial, por así decirlo, de hablarlo, pero ya en ese primer parrafito, ¿verdad? Ya te dijo cosas muy importantes, las bases en sí de la computación, ¿verdad? El proceso computacional, ¿verdad? Que es algo abstracto, ¿sí? Son seres abstractos que habitan las computadoras. ¿Qué es abstracto? Pues algo así como decir número 2. Todos tenemos idea de que es 2, ¿verdad? Pero no puedes agarrar un 2, no sabes de qué color es un 2, no lo puedes. Puedes hacer el símbolo con el que representamos 2, pero eso no es un 2, ¿verdad? Aquí tengo 2 libros, ¿verdad? O 2 dedos. 2 dedos son diferentes de 2 libros, sin embargo el 2 es lo mismo, representa cantidad. Entonces eso es una abstracción, ¿verdad? Pues aquí ya te está hablando, ¿no? Que los procesos computacionales son seres abstractos, ¿verdad? Que evolucionan, por así decirlo, y manipulan otras cosas abstractas que se llaman datos. O sea, en el primer capítulo ya está hablando de las bases en sí, sin tener que empezar con que allá en la Segunda Guerra Mundial inventaron una cosa que se llamaba la Univac para quién sabe qué cosa. No, se va al grano, ¿verdad? Y empieza con algo muy sencillito, ¿no? Construyendo abstracciones, ¿verdad? Con procedimientos, lo que sea. Si agarramos el índice, ¿verdad? Pues va a ir complicando las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, construyendo abstracciones con procedimientos. Siguiente capítulo, ¿verdad? Ahora construyendo abstracciones con datos. Ya te explico una cosa, ¿verdad? Ahora la única diferencia es una cosa son procedimientos, otra cosa son datos, ¿no? Objetos, ¿verdad? Ya para cuando van acá en el capítulo 5, ¿verdad? Calculando con máquinas de registros, ¿verdad?
¿qué es una máquina de registros o qué es un registro? Normalmente yo aprendí de registros, ¿verdad? Cuando empezamos a ver programación pues, a bajo nivel, ¿sí? A muy bajo nivel. Ya cuando te estás metiendo con el microprocesador directamente, el microprocesador pues tiene registros que son cajas, ¿verdad? Donde se guardan la información. Entonces, cuando vas a programar, ¿verdad? Ya a nivel binario, estás programando directamente con el microprocesador, con los registros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo pensaba que los registros ya estaban amarrados a una cuestión de hardware, ¿sí? Es decir, el registro es una parte del microprocesador. Pero no tiene por qué ser así. O sea, cuando él se está hablando, ¿verdad? Está, por ejemplo, en la primera sección del capítulo 5, ¿verdad? Diseñando máquinas de registros. Esa máquina de registros no es algo físico precisamente. Puede ser, o sea, como un microprocesador es una máquina de registros, ¿verdad? La programas en lenguaje máquina, ¿verdad? Pero esos registros son algo físico. Puedes agarrar un microscopio, ¿verdad? Y ver, mira, ahí está los cachitos de memoria que forman que el registro AX, que el registro bla, bla, bla. Entonces, puede ser así, pero no, tú puedes agarrar en tu computadora, en la que tienes ahorita en tu casa, ponerte a programar en el lenguaje de alto nivel que tú quieras, diseñar una máquina de registro y luego hacer que programas corran en esa máquina de registro. Todo completamente en software, ¿sí? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las máquinas virtuales, que dices, no, pues necesito correr este programita que corría en mi máquina bien vieja, ¿verdad? En una 383 o una 486 o una Pentium, lo que quieras. Y mis programas ya no corren porque mi programa está tan rápida que ya no los puedo ejecutar. O quieres correrlos, o esos programas corren en un sistema operativo que corrían en MS2 o en Windows 95, ¿sí? Y ya no pueden correr ahorita en tu Windows. ¿Qué haces? Bajas una máquina virtual, ¿verdad? Entonces, así si tu computadora tiene Unix, no le hace, o Linux, puedes correr una máquina virtual y en esa máquina virtual corres tu sistema operativo Windows 95, ¿verdad? O lo que tú quieras, ¿verdad? Es decir, construyes una máquina, ¿verdad? Completamente con software. Y esa máquina hace las mismas funciones que haría una máquina física. Es lo que me gustó de este libro, ¿no? Te empieza a enseñar desde el principio, ¿verdad? Hasta el final, ¿no? Por ejemplo, aquí, manteniendo la ilusión de memoria infinita, ¿sí? Ya está hablando de compiladores y cosa y media. Pero empezó de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Todo este libro programan en Lisp. El dialecto de Lisp que se usa en este libro se llama Scheme, ¿verdad? Y la manera en que se usa pues es realmente muy, muy simple, ¿verdad? Van poniendo las cosas, el operador y los datos. Por ejemplo, aquí le están diciendo suma 137 con 349. Nosotros normalmente, en casi todos los lenguajes que ponemos, 137 y luego el operador en medio y luego el otro dato, ¿verdad? Aquí no, aquí te dicen, esto del principio, eso es un operador y opera con estos dos datos, ¿sí? Y luego ya te da el resultado. Igual aquí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que ya después empiezan a construir cosas y el fundamento es el mismo. Lo que va enfrente es el operador y lo que le sigue son los datos o los objetos sobre los que va a operar, ¿sí? Entonces, digamos aquí, ¿verdad? Ya tiene más datos, tiene 4 cosas, ¿verdad? Pero el lenguaje sabe que lo primero es el operador y todo lo demás son los datos, ¿sí? Entonces, no importa si tienes 4 datos o 10 o 50, la función es igual, ¿verdad? El primero es el operador, los demás son los operandos. Entonces después puedes hacer las cosas un poquito más complejas. Es decir, aquí tengo un operador, ¿verdad? Y tengo el 3 y 5, ok, eso es una multiplicación, ok. Acá igual tengo un símbolo de menos, ¿verdad? Tienes una resta. Pero ambos, como están entre paréntesis, ¿verdad? Son cosas separadas. Esto es un objeto, esto es otro objeto, ¿verdad?
Y estos dos objetos son parte de una función más grande, ¿verdad? En este caso, tengo este operador más, que va a operar sobre este objeto que está entre paréntesis y este otro objeto entre paréntesis, ¿sí? Así ya hicimos algo más complejo, por así decirlo, ¿verdad? Y nos la podemos llevar hasta más complicado. Después, ¿verdad? Empieza a hacer las cosas más complicadas, ¿verdad? Ya usa una definición, por ejemplo, pero funciona igualito. Lo primero es un operador y las siguientes dos cosas son los datos con los que opera. Entonces, el operador es definir, ¿verdad? Y definir lo que hace es que le va a agregar o va a agarrar ese 2, ¿verdad? Lo va a asignar a la operación size. Bueno, al nombre, a la etiqueta size, ¿verdad? Size. Entonces empieza de algo muy sencillito, ¿verdad? Lo va complicando. Aquí ya es el equivalente en otros lenguajes, los lenguajes que quizás estamos acostumbrados a crear una variable, ¿verdad? ¿Sí? O una constante o lo que sea. Entonces, conforme va avanzando, ¿verdad? Ya por aquí, por ejemplo, ya anda definiendo, ¿verdad? Una operación que se llama suma de cuadrados, ¿verdad? Y recibe datos X y Y, ¿verdad? Esa función lo que significa es que debe sumar, ¿verdad? Y luego cuadrado de X y cuadrado de Y. ¿Pero qué son cuadrado de X, cuadrado de Y? Bueno, pues fue otra función, ¿verdad? Que definió antes, ¿verdad? Definió cuadrado, ¿verdad? Como la multiplicación. Entonces, esto de aquí, ¿verdad? Esto que dice square, esto ahora lo está utilizando acá enfrente. Entonces, está construyendo, ¿verdad? Algo más complejo, ¿verdad? Pero las bases pues fueron muy sencillas, ¿sí? La base es fácil de entender, con el tiempo la cosa es sumamente compleja, entonces es igual que con un microcontrolador, un microprocesador. Si te tratan de explicar cómo funciona todo el microprocesador de un tirón, pues no lo vas a entender, ¿verdad? Porque estás hablando de millones y millones de transistores. Sin embargo, si te explican cómo funciona una compuerta lógica, ¿sí? Cómo funciona la compuerta lógica A, I, ¿verdad? O la O, o la denegación, pues es muy fácil de entender. Entonces, una vez que te explican las compuertas lógicas, te pueden hacer un circuito y un poco más complejo y más complejo, ¿verdad? Hasta que llegan a los flip-flops y luego llegan a la memoria y después de un tiempo ya logras entender cómo funciona un microprocesador. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Empieza explicándote algo sencillito y luego va haciendo las cosas más complejas, ¿verdad? La manera en que escribe este cuate está muy padre, ¿verdad? Me gustó. Ya para cuando anda acá, por ejemplo, evaluando la eficiencia de un programa, ¿sí? Es decir, puedo tener dos programas que hacen lo mismo, ¿verdad? Suman números, ¿verdad? O tratan de factorizar un número primo o lo que sea, ¿verdad? Pero diferentes maneras de hacer las cosas pueden dar resultados en diferentes tiempos, ¿verdad? A lo mejor me van a dar el mismo resultado, ¿verdad? Pero la diferencia es que uno se va a tardar 10 segundos y el otro se va a tardar 500 años. ¿Sí? Eso también lo ve en este libro, ¿no? Cómo medir, ¿sí? La eficiencia, por así decirlo, de un programa. Por ejemplo, aquí ya tenemos las máquinas de registros, ¿verdad? Ya la gente que ha aprendido algo de sistemas digitales o de microprocesadores, ya empezaré a ver, pues eso se parece mucho a un microprocesador. Pues es un microprocesador, sí, pero no está hablando para aquí en ningún momento de voltajes, ni de números binarios, ni nada de eso. No. Está hablando desde el punto de vista computacional. Esta es una máquina simulada en el software. Y bueno, pues, si te interesa, léete este libro, ¿verdad? Búscatelo por ahí. Si te interesan estos temas, muy recomendado. Obviamente, pues este libro es del 80 y tantos. ¿Cuándo es? Del 85, ¿sí? No sé si sacó nuevas ediciones o no este autor, no creo, ¿verdad? Que haya sacado nuevas ediciones. Pero las bases en sí, ¿verdad? Pues vienen siendo las mismas. Quizá lo que haya cambiado, ¿verdad?
Lo último con lo que se está trabajando es, uno, máquinas cuánticas, que ya no utilizan el mismo funcionamiento que la lógica a la que estamos acostumbrados, ¿no? Lógica booleana o lógica digital. Por un lado esa. Y máquinas cuánticas apenas se está viendo qué rollo, a ver cómo diablos se programan, cómo hacerlas funcionar, ¿verdad? Y el otro es la inteligencia artificial, las redes neuronales. Esa no está tan alejado, trabaja completamente diferente, ¿verdad? En este aspecto, aquí controlamos todo, ¿no? En la programación lógica, controlamos todo el procedimiento en cuestiones lógicas, ¿no? En cambio, las redes neuronales, pues ya es algo completamente diferente, ¿verdad? En la manera en que las programas. Ya no las programas, sino que ahora las entrenas. Y es algo nuevo, ¿no? Mientras que las redes neuronales de un solo nivel, ¿verdad? Pues tienen, no sé, muchas décadas de que le sacaron el primer perceptrón, pero ahí se quedaron estancadas. Lo que vemos ahorita en redes neuronales, pues relativamente nuevo, ¿no? Es en esta década, ¿no? Del 2013, creo, para acá. Alguien logró sacar un algoritmo para las redes neuronales de varios niveles, que es lo que vemos ahorita, ¿verdad? Ya en aplicaciones como reconocimiento facial, ¿no? Te metes en Facebook, te reconoce, o reconocimiento de la voz. Nomás le dices a Google, búscame tal cosa y te encuentra tu voz. Hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial mediante redes neuronales, ¿verdad? Que son completamente nuevas. Entonces, obviamente eso no lo vas a encontrar aquí como tal, pero las bases yo creo te van a servir igual. Ya, mucho rollo. Entonces, te lo dejo de tarea. Estructura e interpretación de programas de ordenador. Creo que sí lo encuentro en español, como programas de ordenador. Y este otro, pues, ya ni me acuerdo de qué se trataba. Pero también estaba bueno. Pero ahí te lo encargo de tarea.